la línea internacional del Canfranc se queda de nuevo sin fecha de inversión. Ayer se celebró la cumbre hispano-francesa en la que participaron Rajoy y Hollande y dejaron claro que la prioridad era el eje mediterráneo. Analizaremos con nuestros invitados este nuevo varapalo y hablaremos además del aumento de la conflictividad en las aulas. Cada vez hay más profesores que denuncian faltas de respeto e insultos de sus alumnos. Además, el expresidente José María Aznar ha visitado hoy Zaragoza en el marco de un foro organizado por ADEA, la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón. Lo vemos en estas imágenes acompañado por la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Ruz. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Emilio de la Cámara, hostelero. Buenas noches. Buenas noches, María. José Ramón Colel, de Fundación Educatráfico. Buenas noches, José Ramón. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Lola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando de esa cumbre hispano-francesa que se celebró ayer y en la que participaron el ministro, el presidente Mariano Rajoy y también su homólogo francés, el primer ministro François Hollande. En esta era una buena ocasión para que ambos dirigentes expresaran su apoyo y su impulso a la reapertura de la línea del Canfranc, pero sin embargo no dieron ni plazos para la puesta en marcha de esos trabajos, ni tampoco inversiones. Lo que sí que hicieron fue expresar su apoyo, priorizar, digamos, el eje mediterráneo. Bueno, es un nuevo varapalo, ¿no?, para esta reapertura. No sé si hablar de decepción, Emilio. Hombre, yo lo que creo que no era ninguna sorpresa. Es decir, que como en este país se gobierna en clave electoral y la aportación electoral que hace Aragón es muy pequeña a los votos para que gobiernen los dos grandes partidos, pues este tema pues va a seguir así permanentemente. Es decir, lamentablemente no les interesa para nada abrir esa línea de apertura hacia Francia. Yo creo que a los franceses es posible que más, pero sin embargo no invierten nada, la línea sigue estando exactamente igual. Luego se da la circunstancia de lo que hay al otro lado del Somport, que es un parque, el Parque Nacional de los Pirineos, que tampoco tiene mucho interés en que por ahí se haga una entrada en Francia importante, tanto de vehículos como de trenes, ¿no? Pero yo creo que eso, lo del Canfranc, yo creo que si los aragoneses no nos plantamos de una puñetera vez fuertes,
abandonamos a nuestra suerte. Se veía venir, lo veías venir tú también, José Ramón, como Emilio. Sí, esto es sin novedad en el frente. O sea, eso está clarísimo que es así. O sea, se demuestra claramente, como dice Emilio, el poco peso de Aragón, de las zonas interiores, o sea, tanto la Aquitania como Aragón, son zonas pues que tienen muchísimo menos peso que las zonas, digamos, de las costas, ¿no? Entonces, además son cosas, a ver, cuando se intentó hacer los pasos de España hacia los Pirineos, ¿dónde se busca? Pues donde terminan los Pirineos, por las costas, ¿de acuerdo? Es mucho más costoso hacerlo por el centro, por el Pirineo Axil, pues ahí es complicadísimo. Bueno, pues ahí ya se han intentado horadar y hacer cosas, ¿no? Pero es complicado, pues por eso, porque los votos están en las costas. En el interior no hay fuerza posible que contentar aquí, ¿no? Entonces a mí esto no se ha hecho además en épocas de bonanza y ahora muchísimo menos. O sea, ahora con las escaseces que hay y demás, y los gobiernos miran a quienes les pueden votar al final, y digámoslo claro. Lo único que diría yo, que en lugar de lamentarnos, lo que habría que empezar es empezar a hacer cosas. Pero vamos, lo podemos comentar. ¿Qué cosas Comentamos después, entonces, en esa segunda ronda, qué cosas se pueden hacer, Lola. Pues mira, voy a soltar una. Va a haber europeas dentro de unos meses. En mayo va a haber elecciones europeas. Podríamos extendernos a Aragón entero, todos los partidos, y llamar a la abstención. Probablemente no modificaríamos nada. El resultado de las europeas probablemente, vamos, con seguridad no modificaríamos nada, pero bueno, pero sería un golpe, y sería sobre todo un golpe de efecto, ¿no? Una abstención generalizada en Aragón contra una política europea que es una tomadura de pelo absoluta. Es decir, los gobiernos los partidos que han gobernado en España en los últimos años, tanto el PSOE como el Partido Popular, buenas palabras, y nos han tomado el pelo los aragoneses miserablemente. Los dos partidos. Voy a derecha y izquierda, me da igual. Pero en el caso ahora mismo que nos ocupa, yo creo que todavía es más sangrante, porque en el debate de investidura de Rajoy hace 2 años, le dijo a Jesús Yuste, que habló del Canfranc, le dijo: vamos a trabajar por el Canfranc, porque Loyola de Palacio, cuando era comisaria de transportes en Bruselas, lo introdujo en el libro blanco de transportes del Canfranc, la línea, es decir, era viable. Era viable después de que Borrell, ministro del PSOE, la había declarado inviable. Bueno, pues ya es viable. Y nos llevan tomando el pelo, pero un montón de tiempo. Pero a mí, de la cumbre de ayer, y aparte de la tomadura de pelo,
no sé por qué insistimos porque tenemos que insistir, evidentemente, porque esa línea es fundamental para Aragón, y no solo para Aragón, sino pues para Valencia, para las zonas limítrofes, es importantísima. Y la tomadura de pelo ahora viene porque después de que cumbre tras cumbre van reiterando, trabajaremos, estudiaremos, miraremos, siempre hablarán en condicional, es que ayer nos dijeron que no va a haber dinero ni estudios porque ese proyecto carece de calidad. El proyecto que ahora se ha presentado carece de calidad. Entonces, hasta ahora se venía trabajando, era interesante, lo habían incluido en el libro blanco, y ayer nos dicen, no, es que no tiene ninguna calidad ese proyecto. Tendrán ustedes que volver a empezar a redactar el proyecto. Entonces, o nos tratan de tontos, que sería lo peor, o hay tan mala voluntad por parte de quienes gobiernan tanto en Francia y en España como en Europa, hay tan mala voluntad que tendríamos que tomar algún tipo de medida, efectivamente. Porque llamarnos tontos, pues mira, mal. Hasta ahora nos viene llamando de otra cosa, pero ya tontos, es que este proyecto no vale. Bueno, en fin, me parece una tomadura de pelo, francamente. ¿Qué medidas se podrían tomar? De modelo, es decir, se ha optado por el modelo de transporte por carretera, se margina lo que es el transporte ferroviario, que sería mucho más rentable y además es una empresa paraestatal, Renfe, han optado por eso y claro, yo francamente ninguno de los dos partidos que han gobernado y que puedan gobernar en el futuro, si es cualquiera de los dos, van a tocar ese tema porque va un poco contra los intereses económicos que ellos defienden. Defienden unos intereses muy concretos y ya está. Y Aragón en este caso ni siquiera puede aportar el decir, tenemos aquí un saco de votos importante para ayudarles a ustedes a conseguir la mayoría en Madrid, ¿no? Es decir, frente a los 6-7 millones de catalanes o los 4 millones, me parece que lleva vascos, ¿no? Aproximadamente, Aragón aporta ese millón escaso de ni siquiera el millón de votantes, pues lo tenemos muy crudo, muy crudo. José Ramón, hablabas de alternativas, de medidas sí, a ver, es que yo en estos casos intento ser lo más pragmático posible y decir, vamos a ver. Primero, estudiar. Esto es algo que merece la pena, es un tema prioritario, algo que merece la pena dedicar tiempo y recursos. Y si es así, y nuestra presidenta es una persona que ha ostentado muchos puestos y tiene capacidad de liderar proyectos, yo diría que si esto es así y merece la pena ir a por ello, no solamente Aragón, sino Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid,
Andalucía, Extremadura, que en algún momento incluso Portugal. Se ha dicho que el camino más recto entre dos puntos es la línea recta. No hay que dar vueltas por los lados, sino rectos. Si es así, señores, prioricemos y plantémonos. Pero, José Ramón, tú estás hablando de travesías. Tú estás hablando de travesías, estás hablando de carretera. La TCP, No, bueno, y aquí estamos podemos hablando hablar también del Canfranc. No, pero no es lo mismo. Es que no. Es decir, las travesías Podemos es hablar posterior. Que es posterior. En todo caso, es una manera de transporte por carretera que es muy caro, que contamina, etc. Estamos hablando de una vía ferroviaria que ya existe. Pero las dos cosas van en el paquete. No van en el paquete de ninguna Pues manera. podrían ir las dos cosas. No, pero no van. Pues una y luego la otra. No van. Estamos hablando de una línea ferroviaria que existe hasta hace 40 años, funcionó ese ferrocarril, existe. Hay unos estudios muy serios y muy bien elaborados, también elaborados que en la parte de Olorón, Vidú, Canfranc ya está trabajando. Los franceses han avanzado mucho y tienen un buen ritmo en esa obra, en esa línea. Y nosotros estamos paralizados. Estamos paralizados porque en los últimos años, en los presupuestos, se está hablando de electrificar la línea a Canfranc. No electrifican, es que van unos túneles que se paran. Es un desastre. Nadie va en ese tren porque cuesta mucho llegar, porque la línea es muy mala, etc. No se han preocupado lo más mínimo. Pero la línea existe. Abrir esa línea cuesta nada, muy poco dinero. Y es una línea ferroviaria que enlaza otra línea ferroviaria junto a las que tú has dicho, la Junquera e Irún. Claro, está muy bien. Es que esa línea ya existe. Es mejorar esa línea y salir nada más. Y no tiene nada que ver con los ejes, que ahí también nos entretienen mucho. Bueno, pero puede también... No, También hay estudios y también esos temas se tratan. Yo defiendo el Canfranc y para nada el eje central, que me parece que es una toma. Ya hay una persona que no ve prioritaria la TCP. No, yo no, no prioritaria. Eso sí que no nos podemos sentar. Eso fue un invento marciano absolutamente, que no saldrá adelante nunca, pues porque no, fue, en fin, aquello fue una, me imagino que una noche de bueno, pues huelga. Incluso ayer ese tema se trató en la cumbre. Pero se trata porque nos tienen que estar entreteniendo todo el rato sobre cosas pues que lo van a borren. hacer. Bueno, pues bien, pero no tiene que nada lo borren, que lo quiten, que no nos hagan perder el tiempo y que no sea noticia de no sé qué. La línea ferroviaria no tiene nada que ver con el eje transversal. Nada, en absoluto. Bueno, pues sería bueno que en esas cumbres dejaran de tratarlo. Bueno, ahí se habla porque tú y personas más tan cualificadas o más que tú pueden decir que esto no es prioritario ni viable. Pues quítenlo, señores, y dejemos de perder el tiempo. Pero que no es viable la línea ferroviaria no lo ha dicho nadie. No. Todo lo contrario. Emilio. Sí, bueno, yo nada más. Incluso
países que construyó España, pues yo puedo contar anécdotas. Antes de hacerse el túnel, tú ibas en pleno invierno al Somport y el Somport lo limpiaban las máquinas españolas. Francia no ponía ni una triste máquina. Es decir, el Somport, cuando caía una nevada fuerte, lo limpiaban las máquinas españolas. Francia no tiene ningún interés. Y ahí tenemos un túnel espectacular que termina en un cuello de botella. Es decir, en la nada, termina. Es decir, ahí Francia no tiene ningún interés de que esa red, digo, para vehículos que funcione. Lo del tren, estoy de acuerdo absolutamente con José Ramón. Es decir, no tienen interés político ninguno de los dos gobiernos, pero nos marean la perdiz. Esto para mí es como lo de los bienes eclesiásticos, me parece que es la perdiz que nos dicen, hombre, ahora están hablando mucho de Bárcenas o de los... vamos a echar lo de los bienes de la franja, ¿no? Los bienes. De todas formas, seguiremos hablando este año 2014 de nuevo de este tema, porque sí que en esta cumbre se ha propuesto una reunión entre Aragón y Aquitania antes de abril del próximo año para, bueno, pues acercar posturas y... Es que Aragón, los gobiernos de Aragón, el de Aquitania, el francés y el español forman un grupo que en teoría cuando se formó se reunían cada 6 meses. En 2 años no se han reunido nunca, ni una sola vez. Entonces es palabrería, pero palabrería tan falsa en todo momento que yo no sé ni por qué le damos paulas. Es que no había que hacerlas, pero sí obrar, efectivamente. Bueno, mientras esperamos esas novedades en torno a este tema, vamos a hablar de otras cuestiones, en este caso de conflictividad en las aulas. El sindicato AMPE ha elaborado un estudio en el que se pone de manifiesto el aumento de insultos y de faltas de respeto de alumnos y también de padres cada vez más a los profesores, hasta tal punto que el 8% de los docentes que se han sido encuestados en este estudio están pensando en dejar de trabajar en este oficio, ¿no? De dejar la enseñanza. ¿Cómo se puede resolver esta situación? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Empezamos, José Ramón. Pues sí, efectivamente. Yo creo que en estos momentos hay unos grados de permisividad con los alumnos, en las familias. Los padres lo que quieren es darles de todo y no poner límites en muchos casos, y ese tema
pues lógicamente luego se traduce que es que cuando un profesor está en un aula, pues quiere poner límites y entonces no los puede poner. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué estoy viendo yo? Con mis años de docencia, yo veo lo siguiente. Primero, que la salida como profesión de profesor es muy interesante. ¿Por qué? Porque son muy pocas horas lectivas. O sea, un profesor da clases menos de la mitad del año. O sea, no llega a 170 días al año. Esto es muy atractivo. Hay muchas horas de vacación, mucho tiempo, digamos, que no tiene que estar en el aula. Eso no quiere decir que no tiene que trabajar, sino que no tiene que estar en el aula, que es distinto. Entonces, aquí hay que darle otro componente, o sea, es muy atractivo y un sueldo decente, digamos que decente, ¿vale? Y eso es atractivo para cualquier persona que tenga una carrera universitaria y que quiera verse en el mundo del trabajo, incorporarse al mundo del trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué requiere un profesor para evitar esta conflictividad en el aula? Primero, vocación. Vocación que se traduce en pasión por educar, por dedicarse, por dar un servicio serio, eso es muy importante. Luego, ¿qué requiere? Formación. Formación no solamente de su materia, que se supone que la conoce, sino que tiene muchas cosas más. Tiene que saber a quién se dirige, conocerlos, la psicología evolutiva de los chicos que tiene delante, cómo se resuelven los conflictos en el aula, qué planteamientos puede haber de educación emocional, etcétera. Muchas cosas que en estos momentos hay que seguirse formando de manera continua. ¿De acuerdo? Y un tercer aspecto muy importante, dedicación y trabajo, mucho trabajo, porque si no es así, el alumno enseguida te capta. Si un profesor pretende ir a un aula y pasar y trabajar poco, el alumno dice, este profesor viene a pasar, pues yo voy a pasar más. Y encima el profesor no se gana respeto, no se gana autoridad. ¿De acuerdo? Con dedicación y formación, como dice José Ramón, ¿ayudaría a resolver este conflicto o hay que poner otras medidas? Lola. Estoy de acuerdo en alguna parte, efectivamente, porque sobre todo esto es vocacional, evidentemente, y muy profesional también, y que estoy de acuerdo de que el profesor tiene que estar formándose continuamente, que tiene que actuar con mucha psicología dentro de la clase, todo eso está muy bien. Pero luego está la otra parte, que es la de los alumnos, efectivamente. Entonces, lo has dicho, hay una permisibilidad absurda dentro de las familias con los chiquillos,
exige apenas. Y bueno, eso se refleja luego en el aula. Entonces, están las dos partes, porque en la escuela hay muchos profesores muy motivados, muy profesionales, con mucha vocación y que se enfrentan ante un muro de chiquillos que en muchos casos cuesta mucho trabajar con estos chicos, pero eso no es la generalidad, ni mucho menos, porque hay chicos que trabajan mucho, que sacan muy buenas notas, que están muy atentos en clase y que en la casa tienen un tipo de vida normalizado. Lo que pasa es que evidentemente las clases ahora mismo están muy masificadas. Esto de la ratio es una tontería. No es lo mismo tener 20 que tener 35, ni mucho menos, sobre todo según qué parámetros de edades. Claro, es decir, los profesores están muy quemados. Yo entiendo que en fin, vértelas todos los días con 30 y pico chavales, adolescentes, con, en fin, enloquecidos de hormonas y que no tienen muchas ganas de trabajar, pues no es nada fácil. Y entiendo que haya sí, una cierta... En este sentido dicen que la disminución de profesores y el aumento de las ratios favorece ese deterioro de la convivencia en el aula. Sí, pero yo creo que tampoco es una foto fija de lo que es la educación en estos momentos en España. Quiero decir que esa situación conflictiva quizá ahora haya aumentado por los datos que aportaba José Ramón y Lola. Es posible, pero quiero decir, siempre ha habido esa conflictividad, pero yo personalmente no creo que sea la foto fija de lo que es la educación. Hombre, yo puedo contar una anécdota de un amigo mío que se ha jubilado en la enseñanza pública, que la primera aula a la que fue al reformatorio, a la escuela esta que hay por la parte de Casablanca, y el primer día de clase él tenía 22 años con su título de maestro nacional y su oposición aprobada. Se le presentó un alumno, había repartido unos lápices y le rompió delante de sus narices el lápiz y le dijo: señor maestro, tengo el lápiz roto, no puedo escribir. Y se lo rompió delante de él. Es decir, para mí ese es un ejemplo de agresividad en un aula. Pero vamos, yo creo que esa no es la foto fija. Es decir, que también quiero apuntar de que efectivamente juegan un papel muy importante los padres en el que a los hijos les expliquen lo que es el maestro, la figura del maestro. Yo creo que eso se ha perdido en la sociedad a partir desde que vino la democracia. Es decir, pasamos de una educación, yo que me eduqué en un colegio de curas y que nos daban bofetadas hasta en el carnet de identidad, hemos pasado al extremo opuesto, ¿no? Yo creo que la virtud está en
personalmente creo que no es un problema dramático en estos momentos en la enseñanza. Eso. Los docentes hablan también de descrédito de su función, de descenso de la valoración social de su trabajo y de desmotivación también. Pero esto va muy relacionado con todo lo que estamos hablando. Si un profesor se toma en serio su profesión, su vocación, pues tiene que este tema vamos a ver, de la misma manera que decimos que sufre y que vamos a ver, yo entiendo que un profesor, mi experiencia personal y mi experiencia con mucha gente que conozco que son profesores. En el aula yo entiendo que hay dos cosas en general, que o se goza o se sufre. Una persona que conecta con los alumnos, que se prepara bien, que trabaja, que antes de ir a clase no ha dedicado una hora a preparar una clase, por mucho que conozca la materia, sino que le ha dedicado muchas horas y mucho tiempo, esa persona en general goza con su profesión. Y hay otras personas, y ahí las grandes depresiones que hay dentro de la profesión. Una persona que tiene que entrar en clase, que no conecta con los alumnos, y no porque muchas veces porque no trabaja, sino porque no es capaz, lo que sea. Pues esa persona sufre, y ahí vienen grandes depresiones y grandes dificultades en este tema, ¿no? Una de las cosas que hay, que se está viviendo en este momento más intensamente que en otras épocas, es el tema de decíamos, la permisividad. En estos momentos las familias, muchas familias, están preocupadas por darles de todo a sus hijos y no ponerles límites. Un chico en su proceso educativo necesita todos los días una ración diaria de noes, de no. A esto no. ¿Qué quiero decir? Que hay que poner límites. Hasta aquí. Pero no cuando tienen 3, 4, 5. Hasta cuando tienen 18 y 20 años. Mira, esto así. Y así lo otro, ¿no? Quiere decir que no se les puede abandonar y diciendo, no, tu padre te lo va a arreglar todo. No, es que no puede ser así. La enseñanza es un servicio básico esencial. Y desde 2010 la enseñanza ha perdido 6.400 millones. Por recortes de las enseñanzas son 6.400 millones que se dice pronto. Todo esto se tiene que reflejar de alguna manera en la escuela. Y cuando los profesores salen a la calle a protestar porque no les gusta el modelo y porque van a defender esa parcela de calidad sobre todo, pues se tienen que oír por parte del gobierno central, que son los vagos, que salen a la calle exclusivamente a defender sus salarios, no el modelo. Entonces se tienen que oír muchas cosas. Entonces todo lo que estás diciendo está muy bien, pero al maestro, a los profesores, no sé por qué razón, se les está
se está masacrando continuamente, y tampoco es esto, porque si no vas, puedes tener toda vocación del mundo, pero si llegas a la escuela y te llaman vago desde quien te tiene que pagar el sueldo y te está haciendo recortes y te está ves que no se está avanzando, que los logros que hemos conseguido en la enseñanza en los últimos años se van a perder absolutamente. Hoy se aprobó la ley Wert en el Congreso. Yo he sentido vergüenza, lo digo en serio, he sentido vergüenza por la imposición de una ley que solamente la votó el Partido Popular, exclusivamente el Partido Popular. No, es la historia de la democracia. Ya lo sé, pero decir que Todas han sido así. Cuando estaba Maragall, cuando estaba... siempre ha sido así. Pero que no debería ser, Claro que decir, no debería ser, tendría que haber un mínimo, o sea, partiendo de los mínimos. Pero es que la anterior ley educativa, que se llama SITE, que se aprobó la séptima de la Sí, hoy precisamente se ha aprobado la Sí. La anterior, la que llevó el PSOE, se aprobó con los votos del PSOE y con los de todos el resto de los grupos parlamentarios, con la excepción del Partido Popular. Y esta vez solamente la aprobó el Partido Popular. ¿Qué quiere decir? Que a la vuelta de nada, cuando gobierne el PSOE, que gobernará más antes o después, se volverá a cambiar. Y otra vez estaremos en las mismas. Esto no puede ser. En la anterior legislatura, con Zapatero, había un gran ministro de Educación. Un gran ministro de Educación. Sí, pero no se consiguió nada. Ese ministro tiene que haber continuado en esta fase. Bueno, intentó hacer una ley, intentó consensuar una ley y no lo consiguió tampoco. Porque aquí hay dos maneras de entender la enseñanza. Y mientras haya dos maneras de entender la enseñanza que no es ideologizada, que no debería ser ideologizada para nada, es decir, consensuar una ley de educación sin ideologías, nada. Si no son capaces, todo lo demás podemos ver que los profesores se van, abandonan, que los chiquillos se comportan como vándalos en la clase. Todo será normal, porque estamos dando bandazos todo el rato. Emilio. Sí, suscribo absolutamente lo que dicen. Esto que en todos los países europeos se ha hecho un consenso de todos los grupos políticos, en España ha sido imposible. Y es que además, claro, la propia composición de nuestra clase política difícilmente se puede construir una democracia sin demócratas. Y por tanto, eso es una misión imposible. Bueno, también recordamos que lo que ha dicho Emilio, esta situación que llevamos tratando en este debate no es una generalidad, no ocurre en todas las aulas ni a todos los profesores. No, que va. Yo insisto que hay muchísima gente, muchísimos profesores que gozan dando clase, que, a ver, gozar no quiere decir que uno se lo está pasando allí, sino que está encajando con los alumnos, habla mucho con los padres, trabaja mucho con los padres, porque hay que encajar
chico no se comporta bien en clase y no encaja no sé qué, el profesor tendrá que... El profesor, el tutor, a lo mejor un profesor no puede atender a todos, pero el tutor, pues a lo mejor tendrá que hablar con la familia y decir, oye, vamos a ver qué pasa con este chico, cómo van las cosas en casa, y hay que aliarse la escuela y los padres, o sea, tiene que haber una alianza. Si cada uno tira por su lado, entonces sí que la hemos liado. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, vamos a dejar aquí el debate. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con una información sobre una información solidaria. Ya sé que Emilio quería quería hablar un poquito de la visita del expresidente Aznar, pero no nos ha dado tiempo, Emilio. Será en otra ocasión. Les decíamos que les dejamos con una información solidaria y también navideña, porque ha comenzado ya el mercadillo navideño de Atades en la Plaza Aragón, que podrán visitar. Les dejamos con esa información y nosotros